El dinero no se trata de matemáticas, se trata de psicología. Imagina dos personas, una gana millones al año, pero está endeudada y vive con ansiedad. La otra tiene ingresos modestos, pero es libre, tranquila y disfruta de su vida sin preocupaciones financieras. ¿Quién es realmente rico? La mayoría piensa que manejar el dinero es cuestión de fórmulas, números y estrategias de inversión. Pero la realidad es otra. El dinero es emocional, irracional y profundamente influenciado por nuestra historia personal, nuestros miedos y deseos. Morgan Housel, en La psicología del dinero, nos revela una verdad impactante: no es lo que sabes de dinero lo que te hace rico, sino cómo piensas sobre él. Las decisiones financieras no son tomadas en una hoja de cálculo, sino en la mente, influenciadas por nuestras experiencias, traumas y la cultura que nos rodea. En este audioresumen, descubrirás las 20 lecciones esenciales que pueden cambiar tu relación con el dinero para siempre. Aprenderás porque la riqueza no se trata solo de ganar más, sino de cómo manejas lo que tienes. Descubrirás el poder del ahorro, la importancia del largo plazo y cómo evitar las trampas psicológicas que llevan a la ruina financiera. Si alguna vez has sentido que el dinero se te escapa de las manos, que no logras avanzar a pesar de tus esfuerzos, o que te comparas con los demás sin entender su verdadero juego, entonces este resumen es para ti. Prepárate para transformar tu manera de ver el dinero, porque la riqueza no comienza en tu bolsillo, sino en tu mente. Capítulo 1. Nadie es tan loco. Cuando miras a alguien tomar una decisión financiera que parece absurda, es fácil pensar que está siendo irracional o incluso estúpida. Pero, ¿y si te dijera que para esa persona su decisión es completamente lógica? Lo que parece una locura para ti, para otro es simplemente sentido común. El dinero no es solo números, es emoción, es historia, es experiencia. Cada persona toma decisiones financieras basadas en lo que ha vivido. Nadie ve el mundo de la misma manera, porque nadie ha recorrido exactamente el mismo camino. Piensa en alguien que creció en un país con hiperinflación. Para esa persona, guardar dinero en efectivo es un acto de locura, porque ha visto cómo su valor desaparece de un día para otro. Pero ahora imagina a alguien que vivió en una economía estable y nunca experimentó una crisis financiera. Esa persona puede ver la inversión en la bolsa como algo arriesgado e innecesario. La verdad es que nadie es realmente irracional con el dinero, simplemente estamos jugando juegos diferentes con reglas distintas. Algunas personas toman decisiones con miedo porque crecieron en la escasez. Otras toman riesgos extremos porque nunca han experimentado una pérdida significativa. Algunas personas ahorran compulsivamente porque vieron a sus padres perderlo todo en una crisis. Otras gastan sin control porque creen que el dinero siempre fluirá de alguna manera. Lo que aprendemos de nuestra infancia, lo que escuchamos en casa, lo que vimos en la televisión, las crisis que experimentamos y las oportunidades que tuvimos o no tuvimos, todo moldea nuestra relación con el dinero. Morgan Housel nos advierte sobre algo crucial: juzgamos demasiado rápido las decisiones de los demás sin entender su historia. Criticamos al que es demasiado conservador, sin saber que ha visto tiempos difíciles. Nos reímos del que invierte agresivamente, sin darnos cuenta de que ha crecido en una época de abundancia. Pensamos que somos racionales y que los demás son los que están equivocados, pero la verdad es que todos estamos tomando decisiones con la información que tenemos y la experiencia que hemos vivido. Por eso, la próxima vez que veas a alguien tomar una decisión financiera que no entiendes, haz una pausa. Pregunta: ¿qué historia lo llevó a pensar así? Y, más importante aún, cuestiona qué historia te has contado tú mismo sobre el dinero. Porque si quieres mejorar tu relación con el dinero, el primer paso no es aprender nuevas estrategias financieras. El primer paso es entender de dónde vienen tus creencias y decidir si te están ayudando o limitando. Capítulo 2. La suerte y el riesgo. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has visto a alguien alcanzar el éxito y has pensado que se lo merece completamente? O, por el contrario, ¿cuántas veces has visto a alguien fracasar y has asumido que tomó malas decisiones? Nos encanta contar historias donde el éxito es el resultado de la inteligencia, la disciplina y el esfuerzo. Creemos que si alguien triunfa es porque hizo las cosas bien, y si alguien fracasa es porque cometió errores. Pero la realidad es mucho más compleja.
El éxito y el fracaso no son solo el resultado de nuestras decisiones, sino también de un factor que pocos quieren reconocer, la suerte y el riesgo. El factor Bill Gates, cuando la suerte cambia tu destino. Para entender esto, veamos la historia de Bill Gates. Hoy lo conocemos como un visionario, el genio detrás de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo. Su historia parece la clásica narrativa del esfuerzo y la genialidad, un joven apasionado por la tecnología que trabajó sin descanso hasta crear un imperio. Pero hay un detalle que pocos conocen. En los años 60, cuando las computadoras eran una rareza y apenas comenzaban a desarrollarse, Bill Gates fue uno de los pocos estudiantes en todo el mundo que tuvo acceso a una. Su escuela, el exclusivo Lakeside School en Seattle, contaba con una computadora avanzada gracias a una donación inesperada. Esto le dio una ventaja inmensa sobre casi cualquier otro niño de su edad. Mientras el resto del mundo ni siquiera sabía que era una computadora, él ya estaba programando. Si no hubiera estudiado en esa escuela, ¿habría llegado a fundar Microsoft? Por supuesto, Gates tenía inteligencia y determinación. Pero también tuvo suerte. Su contexto le brindó una oportunidad que la mayoría de personas jamás tuvo. Ahora, contraponlo con la historia de Kent Evans. Kent era el mejor amigo de Bill Gates, tenía la misma inteligencia, la misma ambición y las mismas ganas de cambiar el mundo. Juntos soñaban con construir una empresa tecnológica. Pero Kent nunca lo logró. Murió en un accidente de montañismo a los 17 años. Su vida terminó antes de que pudiera aprovechar su talento. No porque fuera menos inteligente que Gates, no porque hiciera malas elecciones, sino porque el azar jugó en su contra. No todo es mérito, no todo es culpa. Cuando alguien alcanza el éxito, solemos pensar que lo logró por su esfuerzo y sus habilidades. Cuando alguien fracasa, asumimos que fue por sus malas decisiones. Pero esta forma de pensar es peligrosa. Nos da la ilusión de que controlamos más de lo que realmente controlamos. Nos hace creer que podemos replicar el éxito de alguien simplemente copiando sus acciones, cuando en realidad el contexto, la oportunidad y la suerte juegan un papel enorme. También nos hace injustos con los demás. Miramos a quienes han fracasado y los culpamos sin saber todo lo que pasó detrás de su historia. No vemos el accidente inesperado, la crisis que llegó en el peor momento, o la falta de oportunidades desde el inicio. El éxito nunca es 100% mérito propio. El fracaso nunca es 100% culpa nuestra. La clave está en entender que siempre hay factores fuera de nuestro control y que el dinero, la riqueza y la vida misma son un juego de probabilidades, no de certezas. Capítulo 3. Nunca lo suficiente. El dinero es un juego sin final. No importa cuánto ganes, cuánto acumules o cuántos logros consigas, siempre habrá alguien con más. Más riqueza, más éxito, más influencia. En el mundo financiero, la línea de meta se mueve constantemente. Lo que ayer era un objetivo, hoy se convierte en un estándar y mañana será insuficiente. Morgan Housel nos advierte sobre uno de los mayores peligros en la psicología del dinero, la incapacidad de definir qué es suficiente. Este problema ha destruido fortunas, carreras e incluso vidas enteras. Porque cuando nunca es suficiente, siempre estarás corriendo tras algo inalcanzable. Para ilustrarlo, nos cuenta la historia de Rajat Gupta. Nació en la pobreza extrema en la India, pero gracias a su inteligencia y esfuerzo, logró convertirse en director general de McKinsey & Company, una de las firmas de consultoría más prestigiosas del mundo. Desde afuera, Gupta tenía todo lo que cualquiera podría desear: riqueza, poder y una reputación impecable. Su fortuna superaba los $100 millones. Podía vivir cómodamente por el resto de su vida, sin necesidad de arriesgar nada. Pero para él, no era suficiente. Miraba a su alrededor y veía a otros que tenían más. Quería escalar aún más alto. Y ese deseo insaciable lo llevó a cruzar la línea. Se involucró en tráfico de información privilegiada, buscando obtener unos cuantos millones extra en la bolsa de valores. Fue descubierto, juzgado y condenado a prisión. Su nombre quedó manchado para siempre. Aquí surge una pregunta clave: ¿por qué alguien que ya tenía todo lo que podía necesitar arriesgaría su libertad y su reputación por más dinero? La respuesta es simple pero inquietante: porque no tenía un límite. No tenía una definición de suficiente. Y cuando no defines un punto de llegada,
terminas atrapado en una carrera interminable donde cada victoria se convierte en el nuevo punto de partida. Housel explica que esta es una trampa psicológica en la que caen tanto millonarios como personas comunes. Siempre queremos más. Un auto mejor, una casa más grande, un ingreso más alto. La comparación constante con los demás nos hace sentir que nunca hemos llegado. El problema no es la ambición en sí misma. Es natural querer mejorar. Pero hay una gran diferencia entre crecer con propósito y perseguir más sin razón. Cuando nunca es suficiente, tomamos riesgos innecesarios. Perdemos de vista lo que ya tenemos. Y en el peor de los casos, podemos perderlo todo. La historia de suficiente. Una de las historias más poderosas que Housel menciona en este capítulo es la del legendario inversionista John Bogle, fundador de Vanguard. Bogle asistió a una fiesta en una mansión en Nueva York. Ahí, otro invitado le comentó que el anfitrión, un gestor de fondos de inversión, había ganado en un solo día más dinero del que él había acumulado en toda su vida. Bogle, sin inmutarse, respondió con una frase que se convirtió en una de las más memorables en el mundo financiero. Sí, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Intrigado, el otro invitado le preguntó, ¿y qué es eso? Bogle simplemente respondió, suficiente. Este pequeño diálogo encierra una lección de vida. La verdadera riqueza no es tener más, sino saber cuándo tienes suficiente. Si siempre estás persiguiendo más sin definir un límite, nunca disfrutarás lo que ya tienes. Siempre sentirás que algo falta. Y lo más peligroso es que esa insatisfacción te lleva a tomar decisiones impulsivas y a arriesgarlo todo. La trampa de la comparación. Vivimos en un mundo donde la comparación es inevitable. Las redes sociales han amplificado este problema. Ves a alguien con un auto de lujo y piensas que necesitas uno. Ves a otro viajando por el mundo y sientes que te estás quedando atrás. Pero hay algo que no ves, el precio oculto que cada persona paga por su éxito. Tal vez el millonario que envidias está endeudado hasta el cuello. Tal vez el influencer que presume su vida perfecta sufre ansiedad por mantener una imagen. O tal vez la persona con más dinero que tú ha sacrificado su salud, sus relaciones y su felicidad en el proceso. Siempre habrá alguien con más. Pero eso no significa que necesites más. El costo de no tener un límite. Cuando no defines qué es suficiente para ti, terminas cayendo en estas trampas. 1. Tomas riesgos innecesarios. O apostar demasiado en inversiones volátiles. O endeudarte para aparentar un estatus. O sacrificar tu estabilidad financiera por una oportunidad incierta. 2. Nunca disfrutas lo que ya lograste. O en lugar de celebrar tus victorias, las minimizas. O siempre piensas en lo que sigue, nunca en lo que ya tienes. 3. Vives bajo estrés constante. O la obsesión por más te roba la tranquilidad. O nunca te sientes satisfecho ni seguro. 4. Te conviertes en esclavo de la carrera del dinero. O crees que cuando tengas cierta cantidad, serás feliz, pero cuando llegas ahí, quieres más. O nunca te sientes libre. ¿Cómo definir suficiente? Housel sugiere que cada persona debe definir su propio concepto de suficiente. Algunas preguntas clave que puedes hacerte son: ¿cuánto dinero necesito para vivir sin preocupaciones? ¿Qué estilo de vida quiero mantener sin estrés? ¿Qué cosas realmente me hacen feliz y qué cosas son solo presión social? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar y qué no? Cuando tienes claridad sobre estas respuestas, tomas mejores decisiones financieras. En lugar de arriesgarlo todo por un poco más, proteges lo que realmente importa. El verdadero significado de la riqueza. Housel nos deja con una reflexión poderosa. Ser rico es tener dinero. Ser verdaderamente rico es saber cuándo tienes suficiente. La persona más rica no es la que tiene más, sino la que necesita menos para sentirse plena. Tener suficiente no significa conformarse. Significa tener la libertad de disfrutar la vida sin la presión constante de querer más. Porque al final del día, el dinero es una herramienta, no un objetivo. Y si no sabes cuándo detenerte, nunca podrás ser verdaderamente libre. Capítulo 4. Confía en el caos. El mundo financiero está lleno de incertidumbre. Nada es completamente predecible. A lo largo de la historia, han ocurrido eventos que nadie anticipó y que cambiaron el rumbo de la economía, los mercados y la vida de millones de personas.
Desde crisis económicas hasta burbujas financieras, desde avances tecnológicos hasta guerras inesperadas, la historia nos muestra que el dinero y la inversión son un campo de juego donde el caos es la única constante. En este capítulo, Morgan Housel nos invita a abrazar la incertidumbre en lugar de temerla. Nos enseña que la mejor manera de navegar el mundo financiero no es tratar de controlarlo todo, sino aceptar que muchas cosas están fuera de nuestro control. Aún así, seguir adelante con estrategias inteligentes. El problema de creer que podemos predecir el futuro. Uno de los errores más comunes en las finanzas es pensar que podemos prever con exactitud lo que sucederá. Creemos que con suficiente análisis, información y experiencia, podemos anticipar los movimientos del mercado, las crisis y las oportunidades. Pero la realidad es diferente. Housel nos recuerda que incluso los expertos se equivocan constantemente. Por ejemplo, en 2008, antes de la crisis financiera global, la mayoría de los economistas y banqueros creían que la economía estaba estable. Nadie vio venir el colapso hasta que fue demasiado tarde. En 2020, nadie anticipó que una pandemia global cerraría el mundo y sacudiría los mercados en cuestión de días. En los años 90, pocos imaginaron que una empresa emergente llamada Amazon se convertiría en un gigante mundial. Cada gran cambio en la economía ha tomado por sorpresa a las personas más inteligentes del mundo financiero. Esto sucede porque la historia financiera no es una guía perfecta del futuro. Sí, podemos aprender del pasado, pero cada crisis y cada auge tienen factores únicos que nadie puede prever con certeza. La lección es clara: no pierdas tiempo tratando de predecir el futuro. En su lugar, construye estrategias que te protejan de la incertidumbre. El poder de la resiliencia financiera. Si no podemos predecir lo que vendrá, ¿qué podemos hacer? Housel nos dice que la clave es ser financieramente resiliente. Es decir, prepararte para los imprevistos, en lugar de tratar de evitarlos. Algunas estrategias para lograrlo. Tener un fondo de emergencia. En lugar de confiar en que todo saldrá bien, asegúrate de tener un colchón financiero que te permita sobrevivir en tiempos difíciles. No apostar todo en una sola inversión. La diversificación es fundamental. No pongas todo tu dinero en una sola acción, criptomoneda o negocio. Vivir por debajo de tus posibilidades. Si gastas todo lo que ganas, cualquier imprevisto te puede llevar al desastre. Si vives con margen, tendrás más seguridad. Evitar deudas innecesarias. La deuda puede ser una herramienta útil, pero también puede ser un arma de doble filo. Usarla de manera inteligente es clave para sobrevivir a la incertidumbre. Pensar en el largo plazo. Muchos pierden dinero en los mercados porque intentan hacerse ricos rápido. La paciencia y la inversión a largo plazo suelen ser estrategias más seguras. El factor suerte vs habilidad. Otro concepto poderoso en este capítulo es la diferencia entre suerte y habilidad. En el mundo financiero, es fácil confundir ambas cosas. Si alguien hace una inversión y se vuelve millonario, podríamos pensar que es un genio. Pero muchas veces, simplemente tuvo suerte. Ejemplo. Alguien que invirtió en Bitcoin en 2010 y ahora es multimillonario, ¿fue un visionario o simplemente tuvo suerte? Alguien que compró acciones de Apple o Tesla hace años, ¿realmente sabía que esas empresas se dispararían o fue casualidad? Por otro lado, hay personas extremadamente inteligentes y disciplinadas que han hecho todo bien y aún así han perdido dinero por eventos fuera de su control. Housel nos advierte que si confundimos la suerte con la habilidad, podemos tomar decisiones peligrosas. Pensar que somos más inteligentes de lo que realmente somos nos puede hacer tomar riesgos innecesarios. Lección clave: nunca asumas que el éxito financiero de alguien se debe únicamente a su inteligencia. Y nunca subestimes el papel de la suerte en el dinero. ¿Cómo adaptarse a un mundo incierto? La incertidumbre es parte de la vida, pero en lugar de temerla, podemos aprender a manejarla. Housel nos deja con algunas estrategias para navegar en un mundo financiero impredecible. 1. Sé flexible. No te aferres a una sola estrategia. Si algo no funciona, adáptate. 2. Ten un margen de seguridad. No bases tus planes en escenarios perfectos. Prepárate para lo inesperado. 3. Piensa a largo plazo. La volatilidad es normal. Lo importante es resistir y seguir adelante. 4. No busques la certeza absoluta. En las finanzas,
como en la vida, nunca tendrás el 100% de las respuestas. Conclusión. El dinero y la inversión no son ciencias exactas. No hay fórmulas mágicas ni formas de predecir el futuro con certeza. Lo único seguro es que la incertidumbre siempre existirá. Pero en lugar de luchar contra el caos, podemos aprender a vivir con él. Si adoptamos una mentalidad flexible, construimos una base financiera fuerte y evitamos la trampa de la arrogancia, podemos prosperar en cualquier entorno, sin importar lo impredecible que sea. El juego del dinero no se trata de adivinar el futuro. Se trata de estar preparado para lo inesperado. Capítulo 5. La paradoja del tiempo y el dinero. El tiempo y el dinero están profundamente conectados, pero muchas veces, la forma en que los manejamos está en conflicto con lo que realmente nos hace felices. Pasamos la vida buscando dinero, trabajando largas horas, sacrificando momentos con nuestros seres queridos, solo para darnos cuenta, muchas veces demasiado tarde, de que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. En este capítulo, Morgan Housel nos hace reflexionar sobre la paradoja del dinero y el tiempo. Nos muestra cómo muchas personas persiguen la riqueza pensando que eso les dará más libertad, cuando en realidad terminan atrapadas en un ciclo interminable de trabajo, ambición y estrés. ¿Qué es la riqueza real? La sociedad nos ha enseñado que la riqueza se mide en cifras bancarias, propiedades, autos lujosos y una vida llena de comodidades. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera riqueza no es el dinero en sí, sino lo que el dinero te permite hacer? La riqueza real es la libertad de controlar tu tiempo. El dinero, en su esencia más pura, debería comprarnos independencia. No independencia en términos de posesiones, sino en términos de decidir cómo vivimos nuestra vida. Poder despertarnos cuando queramos, trabajar en lo que nos apasiona, pasar tiempo con quienes amamos, y no estar constantemente preocupados por pagar cuentas o depender de un trabajo que no nos satisface. Pero aquí es donde entra la paradoja, muchas personas trabajan sin descanso para ganar más dinero, pero en el proceso, sacrifican su tiempo, su salud y sus relaciones. Housel nos advierte que si no somos conscientes de esto, podemos caer en la trampa de acumular riqueza sin disfrutarla, perdiendo de vista el propósito real del dinero. El error de perseguir el estatus en lugar de la libertad. Vivimos en una sociedad obsesionada con la apariencia de riqueza. Las redes sociales nos muestran constantemente a personas viajando por el mundo, manejando autos de lujo y vistiendo ropa de diseñador. Esto genera una presión social que nos hace creer que el éxito financiero significa demostrarlo con objetos costosos. Pero hay un problema: gastar dinero en símbolos de riqueza puede alejarnos de la verdadera riqueza. Cuando gastamos nuestro dinero en autos caros, casas gigantes o ropa de marca, muchas veces lo hacemos para impresionar a los demás. Sin embargo, estas compras nos atan a un estilo de vida que exige más trabajo, más sacrificios y, en muchos casos, más deudas. La ironía es que muchas personas que parecen ricas en realidad no lo son. Solo tienen grandes ingresos, pero también grandes gastos. Están atrapadas en una carrera sin fin donde necesitan seguir trabajando duro para mantener las apariencias. En contraste, aquellos que realmente son ricos en términos de libertad financiera, muchas veces no lo parecen. No sienten la necesidad de demostrar su riqueza porque han entendido que el verdadero lujo es tener tiempo para vivir como quieren. El poder del dinero no gastado. Housel introduce un concepto poderoso: el dinero no gastado es la forma más pura de riqueza. ¿Por qué? Porque el dinero que no gastas te da opciones. Te da la posibilidad de decir no a trabajos que no te gustan, de tomar riesgos, de cambiar de rumbo sin miedo. Si tienes un gran ingreso pero cada mes gastas todo lo que ganas en mantener un estilo de vida caro, entonces realmente no tienes libertad. Sigues dependiendo de un cheque de pago para sobrevivir. En cambio, si aprendes a vivir con menos y ahorras inteligentemente, cada dólar que no gastas es un paso más hacia la independencia financiera. Ahorrar no se trata solo de acumular dinero, sino de comprar tu propia libertad. El valor del tiempo sobre el dinero. Hay una historia que Housel comparte que ilustra perfectamente esta idea. Imagina dos personas. Carlos, un ejecutivo exitoso, gana $500,000 al año, pero trabaja 80 horas a la semana, apenas ve a su familia y está bajo un estrés constante. Luis, un emprendedor con un negocio modesto, gana $80,000 al año,
pero solo trabaja 25 horas a la semana y tiene tiempo para hacer lo que ama. ¿Quién es más rico? Si solo miramos el dinero, Carlos parece ser el ganador. Pero si consideramos el tiempo y la calidad de vida, Luis tiene una riqueza que Carlos nunca podrá comprar: control sobre su propio tiempo. El error que muchas personas cometen es creer que más dinero automáticamente significa más felicidad. Pero los estudios muestran que, después de cierto punto, el dinero extra no aumenta significativamente la felicidad. Claro, el dinero es importante. Nos da seguridad, nos permite evitar el estrés financiero y nos brinda comodidad. Pero después de cubrir nuestras necesidades básicas y algunos lujos, el siguiente gran paso para mejorar nuestra calidad de vida no es ganar más dinero, sino ganar más control sobre nuestro tiempo. Estrategias para lograr la libertad financiera. Housel nos deja algunas estrategias prácticas para asegurarnos de que el dinero realmente nos sirva para ganar libertad y no para encadenarnos más. Define tu número ideal. ¿Cuánto dinero necesitas realmente para vivir la vida que quieres? Muchas personas buscan hacerse millonarias sin siquiera saber para qué necesitan tanto dinero. Define un objetivo claro. No trabajes solo por dinero, trabaja por tiempo. Si un trabajo te paga bien pero consume toda tu vida, quizás no sea el mejor camino. Busca ingresos que te den libertad, no solo riqueza. Vive con menos de lo que ganas. Cuanto menos necesites para vivir bien, más rápido alcanzarás la libertad financiera. Evita las deudas innecesarias. No te endeudes por cosas que no necesitas. La deuda te ata y te quita opciones. Ahorra con un propósito. No solo ahorres por ahorrar. Ahorrar es comprar tu libertad futura. No te dejes llevar por la comparación. Lo que ves en redes sociales no es la realidad. No necesitas demostrar nada a nadie. Invierte en experiencias, no solo en cosas. Las mejores memorias y los momentos más felices provienen de experiencias, no de objetos materiales. Conclusión. La verdadera riqueza no es el dinero en sí mismo, sino lo que el dinero puede darnos: libertad, opciones y control sobre nuestra vida. Si pasamos nuestra existencia atrapados en una carrera interminable de más dinero, más trabajo y más estrés, terminamos desperdiciando lo más valioso que tenemos: nuestro tiempo. Housel nos invita a reflexionar sobre qué es lo que realmente queremos. ¿Queremos más dinero solo por tenerlo, o queremos libertad para vivir a nuestra manera? El dinero es una herramienta poderosa, pero solo si lo usamos con inteligencia. En lugar de caer en la trampa de la acumulación infinita, aprendamos a usarlo para construir una vida donde el tiempo y la felicidad sean nuestra verdadera riqueza. Porque al final, el dinero puede comprarnos muchas cosas, pero el único lujo que realmente importa es el tiempo para vivir como queremos. Capítulo 6. El secreto de la inversión exitosa: la paciencia como superpoder. Uno de los errores más comunes en el mundo del dinero es buscar resultados inmediatos. Queremos volvernos ricos rápido, encontrar la inversión perfecta y multiplicar nuestro capital en cuestión de meses. Sin embargo, la riqueza verdadera no se construye en días, sino en décadas. En este capítulo, Morgan Housel nos muestra que el secreto de los grandes inversionistas no es la inteligencia extrema ni un talento especial para los negocios. Es la paciencia. El dinero crece de forma exponencial con el tiempo, pero solo si aprendemos a resistir la tentación de tomar decisiones impulsivas. La clave no es hacer movimientos perfectos, sino mantenerse en el juego el tiempo suficiente para que el interés compuesto haga su magia. La fórmula de la riqueza: tiempo y paciencia. Housel comienza con un ejemplo poderoso. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, no es solo un genio de las inversiones. Es un maestro de la paciencia. Buffett comenzó a invertir cuando tenía solo 11 años. Hoy, con más de 90 años, la mayoría de su fortuna proviene del interés compuesto acumulado a lo largo de décadas. Si hubiera comenzado a invertir a los 30 años en lugar de a los 11, su patrimonio sería una fracción de lo que es hoy. ¿Qué nos enseña esto? El tiempo es el mejor amigo de la inversión. Cuanto antes empieces, mejor. La clave no es encontrar la mejor inversión, sino dejar que el dinero crezca sin interrupciones. Los grandes resultados no se ven en un año ni en 5, sino en 20 o 30.
La mayoría de las personas subestiman el impacto del interés compuesto porque al inicio parece lento. Pero cuando el dinero se deja crecer durante décadas, los resultados son extraordinarios. La impaciencia, el mayor enemigo del dinero. El problema es que muchas personas no tienen la paciencia para esperar. Quieren hacerse ricas rápido, buscan atajos y caen en la trampa de querer ganarle al mercado. Pero la historia ha demostrado que los inversionistas más exitosos no son los que intentan predecir el futuro, sino los que permanecen en el juego el tiempo suficiente. Housel nos advierte sobre los errores más comunes de los inversionistas impacientes. 1. Comprar y vender constantemente. Creemos que podemos adelantarnos al mercado, pero la realidad es que la mayoría de las personas pierden más dinero con movimientos innecesarios que si simplemente hubieran dejado su inversión quieta. 2. Perseguir tendencias. Cuando una inversión está en auge, muchas personas entran tarde por miedo a perderse la oportunidad. Y cuando el mercado cae, venden por pánico. Este comportamiento es lo opuesto a lo que genera riqueza. Esperar resultados inmediatos. Queremos ver ganancias en cuestión de meses, pero la inversión funciona mejor cuando dejamos que el tiempo haga su trabajo. 3. La paciencia es la ventaja que la mayoría no tiene. Si puedes aguantar los altibajos del mercado sin entrar en pánico, si puedes mantener tu dinero invertido sin tocarlo por años, ya tienes una ventaja sobre el 99% de las personas. El poder de la simplicidad, no complicar lo que funciona. Muchas personas creen que invertir requiere estrategias complejas, conocimientos avanzados de economía o seguir el mercado a diario. Pero en realidad, las estrategias más simples son las más efectivas. Housel nos explica que la mejor forma de invertir para la mayoría de las personas es 1. Invertir en el largo plazo en activos sólidos, como el mercado de valores o bienes raíces. 2. Automatizar las inversiones para evitar decisiones impulsivas. 3. No dejarse llevar por las emociones. Una historia fascinante en este capítulo es la de Ronald Reed, un conserje y mecánico que murió con una fortuna de $8 millones sin haber tenido un gran salario. ¿Cómo lo hizo? Ahorró constantemente. E invirtió en empresas sólidas y nunca vendió. Dejó que el interés compuesto hiciera su trabajo durante décadas. No era un experto financiero, no tuvo ingresos millonarios, pero su paciencia y disciplina le dieron resultados extraordinarios. ¿Cómo aprovechar la paciencia a tu favor? 1. Empieza cuanto antes. No importa si comienzas con poco, lo importante es empezar. 2. No toques tus inversiones. Deja que crezcan sin interrupciones. 3. Ignora el ruido del mercado. No te dejes llevar por el pánico o la euforia. 4. Recuerda que el dinero crece de manera exponencial. Lo que parece poco hoy puede ser enorme en el futuro. Conclusión. El secreto de la inversión exitosa no es la inteligencia, ni el talento, ni la suerte. Es la paciencia. Si puedes resistir la tentación de actuar impulsivamente y dejar que tu dinero crezca con el tiempo, tendrás una ventaja que muy pocas personas tienen. La riqueza no es para los más rápidos, sino para los que saben esperar. Capítulo 7. La libertad, el verdadero propósito del dinero. La mayoría de las personas cree que el dinero es importante porque permite comprar cosas, vivir con comodidades o darse lujos. Pero la verdadera razón por la que el dinero tiene poder no es porque nos permite consumir, sino porque nos da libertad. En este capítulo, Morgan Housel nos muestra que la riqueza no se trata de autos de lujo, casas enormes o relojes costosos. La riqueza real es tener el control de tu tiempo, la posibilidad de decidir qué hacer con tu vida sin que el dinero sea una limitación. Cuando una persona no tiene control sobre su tiempo, su calidad de vida disminuye. Si dependes de un sueldo para sobrevivir, si trabajas en algo que no te gusta porque no tienes opción, si cada decisión que tomas está determinada por la falta de dinero, entonces el dinero controla tu vida en lugar de darte libertad. El verdadero objetivo de la riqueza es tener opciones. El dinero como herramienta de independencia. Housel explica que la mayoría de las personas no busca dinero por el simple hecho de tenerlo, sino porque quiere seguridad. La seguridad de no depender de un jefe, la seguridad de no estar atrapado en un empleo que odia, la seguridad de poder tomar decisiones sin miedo al futuro. Imagina dos personas. La primera tiene un salario alto,
pero trabaja 80 horas a la semana en un empleo que no le gusta y no tiene tiempo para disfrutar su vida. La segunda tiene menos dinero, pero puede elegir cómo y cuándo trabajar, puede pasar más tiempo con su familia y tiene la tranquilidad de saber que su futuro no depende de un cheque mensual. ¿Quién es más rico? La sociedad nos ha enseñado a medir la riqueza por la cantidad de dinero que alguien tiene en el banco o por las cosas que puede comprar, pero la verdadera riqueza se mide en autonomía. La persona que tiene el control de su tiempo siempre será más rica que aquella que es esclava de su salario, sin importar cuánto gane. El mayor lujo de todos: controlar tu tiempo. Una de las ideas más poderosas de este capítulo es que el lujo más valioso del mundo no es un auto deportivo ni una mansión, sino el tiempo libre. El tiempo es el recurso más escaso y valioso. Si pierdes dinero, puedes recuperarlo. Pero si pierdes tiempo, nunca podrás volver atrás. Housel cuenta la historia de personas que han trabajado toda su vida acumulando dinero solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que lo que realmente querían era más tiempo, más momentos con su familia, más experiencias. Es por eso que el dinero debe verse como una herramienta para comprar tiempo libre, no cosas materiales. Cuando tienes suficiente dinero para no depender de un empleo que no te gusta, cuando puedes tomarte un día libre sin preocuparte por las cuentas, cuando puedes decidir cómo pasar tu vida sin presiones financieras, entonces has alcanzado un nivel de riqueza que muchos millonarios jamás logran. ¿Cómo construir libertad financiera? Si el verdadero propósito del dinero es darte independencia, entonces la mejor estrategia no es solo ganar más, sino crear un sistema que te permita vivir sin estar atado a un salario. 1. Gasta menos de lo que ganas. No importa cuánto dinero generes si todo se va en gastos innecesarios. La clave no es cuánto ganas, sino cuánto puedes guardar e invertir. 2. Invierte en activos que generen ingresos pasivos. No dependas solo de un sueldo. Construye fuentes de ingreso que te permitan ganar dinero sin intercambiar tu tiempo. 3. Evita las trampas del consumo. Muchas personas se endeudan para comprar cosas que no necesitan, perdiendo su libertad financiera por una falsa sensación de éxito. No trabajes solo para pagar cuentas, trabaja para comprar tu libertad. 4. Define cuánto dinero realmente necesitas para ser libre. No se trata de ser millonario, sino de tener suficiente para vivir bien sin estar atrapado en un empleo que odias. Conclusión. La riqueza no se trata de cuánto dinero tienes, sino de cuánta libertad tienes. El dinero es una herramienta que te permite recuperar el control de tu tiempo, dejar de depender de un salario y construir la vida que realmente quieres. Si entiendes esto, dejarás de ver el dinero como un fin y empezarás a verlo como un medio para lo que realmente importa: vivir en tus propios términos. Capítulo 8. La paradoja del ahorro, construyendo riqueza sin necesidad de altos ingresos. Existe una creencia común de que para ser rico es necesario ganar grandes cantidades de dinero. Pero la realidad es que la riqueza no se trata solo de cuánto ganas, sino de cuánto conservas. En este capítulo, Morgan Housel desmonta la idea de que la acumulación de riqueza depende exclusivamente de los ingresos y nos muestra que el ahorro es la clave para la independencia financiera. Las personas suelen admirar a quienes ganan mucho dinero, pero rara vez notan a quienes ahorran de manera inteligente. Sin embargo, en el largo plazo, los grandes ahorradores suelen ser más ricos que aquellos que simplemente tienen altos ingresos y gastan todo lo que ganan. La importancia del ahorro, más allá del sueldo y las inversiones. El ahorro es la base de la estabilidad financiera. No importa si tienes una gran estrategia de inversión o si tu salario es alto, si no ahorras, nunca construirás verdadera riqueza. Housel explica que ahorrar no es solo una cuestión de ingresos, sino de mentalidad. Muchas personas creen que no pueden ahorrar porque no ganan lo suficiente, pero la realidad es que incluso quienes tienen ingresos altos suelen gastar todo lo que reciben. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto puedes retener. Además, el ahorro es una de las pocas variables financieras sobre las que tienes control total. No puedes controlar la economía, las tasas de interés o los mercados, pero sí puedes decidir cuánto gastar y cuánto ahorrar. La trampa del consumo y la carrera de la rata. La sociedad nos ha condicionado a pensar que el éxito se mide en función de lo que poseemos. Muchas personas se endeudan para comprar autos, casas o productos de lujo solo para aparentar un estatus que realmente no tienen.
Este fenómeno se conoce como la carrera de la rata, trabajar cada vez más para ganar más, solo para gastar más y quedar atrapado en un ciclo interminable. Housel menciona que la verdadera libertad financiera no viene de tener más ingresos, sino de necesitar menos. La clave no es hacer más dinero para gastar más, sino gastar menos para necesitar menos dinero. Un alto porcentaje de millonarios no vive de manera ostentosa. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, aún vive en la misma casa que compró en los años 50. Muchas de las personas más adineradas han logrado su riqueza gracias a una vida de hábitos financieros inteligentes, no por lujos ni despilfarros. El poder de la frugalidad inteligente. Housel nos recuerda que ahorrar dinero no significa vivir con carencias ni privarse de todo. Se trata de elegir conscientemente en qué gastar y en qué no. Una persona frugal no es aquella que nunca gasta, sino aquella que prioriza lo que realmente importa. Esto implica 1. Evitar gastos innecesarios. No necesitas comprar el último modelo de teléfono cada año o un auto de lujo si no aporta valor real a tu vida. 2. Vivir por debajo de tus posibilidades. No te preocupes por impresionar a los demás, preocúpate por tu seguridad financiera. 3. Invertir en lo que realmente importa. Si algo te da felicidad o te ayuda a crecer, como educación, experiencias o salud, es una inversión, no un gasto. El ahorro como seguro contra la incertidumbre. Otro punto clave de este capítulo es que el ahorro es mucho más que dinero en el banco, es un seguro contra la incertidumbre de la vida. Nadie puede predecir el futuro. Puedes perder tu empleo, enfrentar una crisis económica o tener gastos imprevistos. Aquellos que han ahorrado tienen la tranquilidad de saber que, sin importar lo que suceda, estarán protegidos. Las inversiones pueden fluctuar, el mercado puede caer, pero el dinero ahorrado siempre será una red de seguridad. Es por eso que no debes ahorrar solo para hacer crecer tu dinero, sino para tener paz mental y opciones en el futuro. ¿Cómo convertir el ahorro en un hábito poderoso? Housel sugiere que la clave para lograr un ahorro efectivo no es solo disciplina, sino hábitos financieros inteligentes. 1. Automatiza tu ahorro. Programa transferencias automáticas a una cuenta de ahorros para que no tengas que pensar en ello. 2. Define metas claras. Ahorrar es más fácil cuando tienes un propósito, independencia financiera, comprar una casa, viajar sin preocupaciones, etc. 3. Enfócate en el largo plazo. No te desesperes por acumular riqueza de la noche a la mañana. El ahorro y la inversión funcionan con el tiempo. 4. Reduce tu estilo de vida, no tu felicidad. Encuentra placer en las cosas simples en lugar de gastar por gastar. Conclusión. El ahorro no es solo una estrategia financiera, es un estilo de vida que te permite vivir con tranquilidad y construir verdadera riqueza. La libertad financiera no llega cuando ganas más dinero, sino cuando aprendes a conservarlo y a vivir con menos. Si entiendes este principio, estarás en el camino hacia la independencia económica y la verdadera seguridad financiera. Capítulo 9. La ilusión de la riqueza y la realidad de estar bien. Existe una diferencia fundamental entre ser rico y ser verdaderamente próspero. En este capítulo, Morgan Housel nos lleva a reflexionar sobre cómo muchas personas confunden la apariencia de riqueza con la verdadera estabilidad financiera. El problema es que la sociedad nos ha enseñado que la riqueza se mide por lo que mostramos: autos lujosos, casas enormes, relojes costosos. Pero en realidad, lo que la mayoría considera riqueza es solo un reflejo del dinero que alguien ha gastado, no del dinero que realmente posee. Ser rico vs. ser financiera y emocionalmente estable. Housel nos muestra una distinción crucial. 1. Ser rico es tener dinero para gastar en bienes lujosos. 2. Ser verdaderamente próspero es tener libertad y seguridad financiera. Muchas personas parecen ricas, pero en realidad están endeudadas. Compran autos de lujo a crédito, financian casas que no pueden pagar y gastan su salario en mantener una imagen de éxito. Pero el verdadero bienestar financiero no se trata de cómo te ven los demás, sino de lo libre que eres para tomar decisiones sin preocupaciones económicas. Ser verdaderamente rico no significa tener un Ferrari en la cochera, sino tener la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, tienes suficiente dinero para vivir sin estrés. Es mejor tener libertad que aparentar lujo. La trampa del consumo y el estatus social.
Uno de los errores más comunes es gastar dinero para ganar respeto. La mayoría de las personas que compran bienes costosos no lo hacen porque realmente los necesiten, sino porque buscan validación de los demás. Pero Housel nos advierte sobre un hecho sorprendente: las personas no te admiran por lo que tienes, sino por cómo las haces sentir. La gente ve tu auto de lujo por 5 segundos, pero luego sigue con su vida. En cambio, lo que realmente impacta en cómo te perciben los demás es tu actitud, tu carácter y cómo tratas a las personas. La ironía es que quienes realmente han acumulado riqueza suelen evitar el derroche. Prefieren la seguridad y la independencia antes que la validación social. La importancia de la tranquilidad financiera. En este capítulo, Housel también nos habla del verdadero propósito del dinero: proporcionarnos estabilidad y opciones. No se trata solo de acumular más, sino de usarlo sabiamente para comprar lo más valioso: tiempo, tranquilidad y libertad. Cuando tienes dinero ahorrado y manejas tus finanzas con inteligencia. No tienes que aceptar un empleo que odias solo por dinero. No vives con miedo a perder tu casa o a quedarte sin recursos. Puedes tomar decisiones sin la presión financiera como factor dominante. Ese es el verdadero objetivo: usar el dinero para vivir mejor, no solo para impresionar a los demás. El verdadero indicador de riqueza. Si quieres saber si alguien es realmente rico, no te fijes en lo que posee, sino en 1. ¿Cuánto control tiene sobre su tiempo? Si alguien puede decidir cómo usa su día sin depender de un salario inmediato, eso es riqueza real. 2. ¿Qué tan tranquilo está frente a crisis económicas? Las personas verdaderamente prósperas no entran en pánico cuando hay una recesión porque tienen un colchón financiero. 3. Si puede rechazar oportunidades sin miedo. La verdadera libertad financiera es poder decir no sin preocuparse por el dinero. Este enfoque cambia la perspectiva tradicional sobre el éxito. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto control tienes sobre tu vida. Cómo construir riqueza de manera inteligente. Housel nos da algunos principios clave para evitar caer en la ilusión de la riqueza y construir verdadera estabilidad financiera. 1. Gana menos de lo que gastas. Suena simple, pero la mayoría de las personas no lo cumple. 2. Ahorra de manera agresiva. No solo para inversiones, sino para protegerte contra la incertidumbre. 3. Evita la trampa del consumo. Compra solo lo que realmente aporta valor a tu vida. 4. Mide tu riqueza en tranquilidad, no en bienes materiales. Pregúntate: si perdiera mi fuente de ingresos hoy, ¿cuánto tiempo podría seguir viviendo sin preocupaciones? Capítulo 10. Ahorro, la gran palanca del éxito financiero. El dinero es una herramienta. No es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr estabilidad, tranquilidad y libertad. En este capítulo, Morgan Housel nos enseña que la clave para la riqueza no es cuánto ganas, sino cuánto puedes ahorrar. Vivimos en una cultura donde el ahorro se ha convertido en algo opcional, una especie de lujo para quienes ganan más de lo que necesitan. Pero Housel nos revela una verdad fundamental: el ahorro no depende de tus ingresos, sino de tus hábitos financieros. ¿Por qué ahorrar es más poderoso que ganar más dinero? Muchas personas creen que si tan solo ganaran más dinero, podrían ahorrar más. Sin embargo, la historia nos muestra que hay innumerables ejemplos de personas que ganaban fortunas y lo perdieron todo por no saber manejar su dinero. La razón es sencilla: si no tienes control sobre tus gastos, no importa cuánto ganes, siempre estarás atrapado en la misma carrera. Al contrario, hay personas que ganan salarios promedio pero han acumulado riqueza gracias a una simple regla: gastar menos de lo que ganan y mantener sus gastos bajo control. Ahorrar no es un acto de privación. No se trata de sacrificio, sino de previsión. Cuando ahorras, compras libertad. Compras la posibilidad de tomar decisiones sin presión, la capacidad de resistir crisis, la tranquilidad de no depender de un solo ingreso. La psicología del ahorro. El ahorro no es solo una cuestión matemática, sino una cuestión psicológica. Ahorrar requiere disciplina, paciencia y visión a largo plazo. La sociedad nos empuja a gastar porque el consumo inmediato nos da una sensación de recompensa. Pero el verdadero poder del dinero no está en lo que compras, sino en lo que puedes hacer con él cuando tienes control sobre tus finanzas. Hay 3 razones psicológicas por las que las personas no ahorran lo suficiente. 1. Viven al límite de sus ingresos.
No importa cuánto ganen, siempre gastan todo o más. 2. Ven el ahorro como un sacrificio. En lugar de verlo como una herramienta de libertad, lo ven como una restricción. 3. Se dejan llevar por la presión social. Gastan para impresionar a los demás, en lugar de construir seguridad para sí mismos. El truco está en cambiar la perspectiva. Ahorrar no es renunciar a cosas, sino ganar independencia. El secreto de los grandes ahorradores. Las personas que logran construir riqueza siguen un patrón común. No aumentan su nivel de vida con cada aumento de ingresos. En lugar de gastar más cuando ganan más, mantienen sus gastos controlados y ahorran la diferencia. Evitan deudas innecesarias. No financian lujos con crédito, sino que usan su dinero con inteligencia. Automatizan su ahorro. Antes de gastar, apartan una parte de sus ingresos para el futuro. No buscan validación en sus gastos. No necesitan demostrar su éxito con bienes materiales, porque saben que la verdadera seguridad está en lo que han acumulado. ¿Cuánto deberías ahorrar? No hay una cifra mágica. Lo importante no es cuánto ahorras en términos absolutos, sino cuánto ahorras en proporción a lo que ganas y gastas. Una regla simple es ahorrar al menos el 20% de tus ingresos, pero la mejor estrategia es ajustar tu estilo de vida para que el ahorro sea una prioridad, no una opción. Housel nos da un consejo clave: ahorra lo máximo que puedas sin sacrificar tu felicidad actual. No necesitas vivir en extrema austeridad, pero tampoco deberías gastar sin conciencia. El verdadero objetivo del ahorro no es solo acumular dinero, sino darte opciones. En la opción de dejar un trabajo que odias sin miedo a quedarte sin ingresos. En la opción de invertir en algo que realmente te apasiona. En la opción de enfrentar emergencias sin entrar en pánico. En la opción de retirarte cuando quieras y no cuando te obliguen. Ahorro y libertad, el verdadero objetivo. El ahorro no se trata solo de juntar dinero, sino de lo que ese dinero representa: control sobre tu tiempo y tus decisiones. El dinero ahorrado es el dinero que te protege de la incertidumbre. Es el dinero que te da tranquilidad en tiempos difíciles. Es el dinero que te permite aprovechar oportunidades cuando se presentan. Mucha gente piensa que necesita hacer grandes inversiones para ser rica, pero la realidad es que el simple acto de ahorrar ya es una de las mejores estrategias para construir riqueza. La diferencia entre quienes viven con estrés financiero y quienes tienen tranquilidad no es cuánto ganan, sino cuánto han ahorrado. Conclusión. Este capítulo nos deja una lección clara: el ahorro es la verdadera palanca del éxito financiero. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto puedes retener y hacer crecer. Ahorrar no es una carga, sino un regalo que te das a ti mismo. Si quieres verdadera libertad, empieza a ahorrar hoy. Cada peso que guardas es un paso más hacia una vida con menos preocupaciones y más opciones. Capítulo 11. Razón vs emoción, el verdadero desafío del dinero. El dinero no es solo una cuestión matemática. No se trata simplemente de números, cálculos o estrategias financieras. Si fuera así, todo el mundo sería rico. Pero la realidad es que el dinero es profundamente emocional. La forma en que tomamos decisiones financieras no siempre es lógica, sino que está influenciada por nuestras experiencias, miedos, deseos, sobre todo, por nuestras emociones. Morgan Housel nos revela en este capítulo que nuestras decisiones financieras rara vez son racionales, en su mayoría, son emocionales. Podemos conocer todas las estrategias para ahorrar, invertir y generar riqueza, pero si no dominamos nuestras emociones, tomaremos decisiones que nos perjudicarán en el largo plazo. Porque la lógica no siempre funciona con el dinero. Imagina que tienes dos caminos. 1. El camino lógico. Es aquel que sigue las reglas básicas de las finanzas: gastar menos de lo que ganas, invertir a largo plazo, evitar las deudas innecesarias y no tomar decisiones impulsivas. 2. El camino emocional. Es el que seguimos cuando nos dejamos llevar por el miedo, la codicia, la euforia o la presión social. Es el camino que nos hace comprar cuando el mercado está en su punto más alto por miedo a perder una oportunidad y vender cuando está bajo por miedo a perder más dinero. Si todo fuera cuestión de lógica, nadie compraría cosas que no necesita, nadie se endeudaría innecesariamente, nadie caería en fraudes financieros, y todo el mundo invertiría con paciencia y visión a largo plazo. Pero la realidad es otra.
Las personas no toman decisiones financieras con una calculadora en la mano. Las toman con el corazón acelerado, con ansiedad, con emoción. Como las emociones sabotean nuestras finanzas. Hay 5 emociones clave que pueden destruir nuestra estabilidad financiera si no aprendemos a controlarlas. 1. El miedo. Nos impide invertir, nos hace vender en el peor momento, nos paraliza cuando deberíamos actuar. 2. La codicia. Nos hace asumir riesgos innecesarios, perseguir ganancias rápidas y caer en trampas financieras. 3. La envidia. Nos hace gastar más de la cuenta para impresionar a los demás, comprar cosas que no necesitamos y tomar decisiones basadas en la comparación social. 4. El exceso de confianza. Nos hace creer que sabemos más de lo que realmente sabemos, lo que nos lleva a invertir sin suficiente análisis o a ignorar señales de peligro. 5. La impaciencia. Nos lleva a querer resultados inmediatos, a abandonar estrategias a largo plazo y a buscar atajos que rara vez funcionan. Cuando una de estas emociones domina nuestras decisiones financieras, el resultado casi siempre es el mismo: pérdidas, estrés y arrepentimiento. La psicología de la inversión. ¿Por qué nos saboteamos? Un área donde la lucha entre razón y emoción es más evidente es la inversión. Y cuando el mercado sube, la gente siente euforia y compra sin pensar. Y cuando el mercado cae, entra el pánico y la gente vende en el peor momento. Cuando alguien más gana dinero rápido, sentimos envidia y queremos hacer lo mismo, sin importar el riesgo. Y cuando un amigo nos habla de una inversión milagrosa, nos dejamos llevar por la emoción sin analizar los datos. El inversor promedio no pierde dinero porque no tenga conocimientos, sino porque no controla sus emociones. La clave para invertir bien no es encontrar la estrategia perfecta, sino aprender a gestionar nuestras emociones en los momentos críticos. El secreto de las personas que controlan sus finanzas. Las personas que logran estabilidad financiera no son las que tienen más conocimientos, sino las que tienen más autocontrol. Son las que pueden resistir la tentación de gastar en cosas innecesarias. Son las que no se dejan llevar por el miedo o la euforia del mercado. Son las que piensan en el largo plazo, en lugar de buscar gratificación instantánea. Estas personas han aprendido que las mejores decisiones financieras rara vez se sienten bien en el momento. Ahorrar no se siente bien cuando quieres gastar. Invertir a largo plazo no se siente bien cuando el mercado es volátil. Evitar deudas no se siente bien cuando todo el mundo parece estar disfrutando de la vida sin preocupaciones. Pero en el largo plazo, estas son las decisiones que realmente crean riqueza y estabilidad. ¿Cómo tomar decisiones financieras más inteligentes? Para vencer la batalla entre razón y emoción en el dinero, hay 3 reglas fundamentales. 1. Crea reglas para ti mismo. Define principios financieros claros y síguelos sin importar lo que pase. Por ejemplo, siempre ahorraré el 20% de mis ingresos o nunca venderé inversiones por pánico. 2. Automatiza tus decisiones. Si sabes que el ahorro y la inversión son clave, configúralos para que sucedan automáticamente sin que tus emociones interfieran. 3. Desarrolla paciencia. La riqueza no se construye de la noche a la mañana. Aprende a pensar en décadas, no en meses o años. Conclusión. El dinero no es solo una cuestión de conocimientos financieros, sino de psicología y autocontrol. El mayor obstáculo para alcanzar la estabilidad financiera no es la falta de ingresos o la falta de oportunidades, sino nuestras propias emociones. Quienes aprenden a controlar el miedo, la codicia y la impaciencia terminan siendo los que acumulan riqueza y tranquilidad con el tiempo. Al final, ser inteligente con el dinero no es solo cuestión de lógica, es cuestión de dominar tus emociones y tomar decisiones financieras con visión de futuro. Capítulo 12. La sorpresa siempre gana. El mundo del dinero es impredecible. No importa cuánto creamos saber sobre la economía, el mercado, o nuestras propias finanzas, siempre habrá algo que nos sorprenda. En este capítulo, Morgan Housel nos muestra por qué la incertidumbre es la única constante en las finanzas y cómo podemos prepararnos para lo inesperado. El problema de creer que podemos predecir el futuro. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a buscar patrones, predecir el futuro y creer que tenemos control sobre lo que viene. Esto nos da seguridad, pero en realidad, el mundo financiero no funciona así. Ejemplo claro de esto es la crisis del 2008.
Muy pocas personas la vieron venir, y quienes la predijeron no lo hicieron con certeza absoluta. Lo mismo ha sucedido con cada gran cambio en la historia económica. Nadie predijo la magnitud del auge tecnológico de los últimos 30 años. Nadie vio venir la pandemia y su impacto en la economía global. Nadie puede decir con certeza qué pasará en los mercados en los próximos 10 años. El error más común es construir estrategias financieras basadas en la certeza absoluta de lo que creemos que sucederá. El dinero está hecho de sorpresas. El dinero se mueve en ciclos de auge y caída. Lo que hoy parece seguro puede cambiar mañana. Algunas de las mayores sorpresas económicas de la historia han traído cambios gigantescos. En la Gran Depresión en 1929 colapsó el mercado cuando todos pensaban que la prosperidad seguiría para siempre. El auge del Internet en los 2000 cambió completamente la forma en que operan las empresas y las finanzas. La crisis financiera de 2008 destruyó bancos gigantes que parecían inquebrantables. La pandemia de 2020 transformó la economía digital y creó millonarios de la noche a la mañana. Ninguno de estos eventos estaba en los pronósticos de la mayoría de los expertos. Y sin embargo, sucedieron. ¿Cómo prepararnos para lo inesperado? Ya que la sorpresa es una parte inevitable de la economía, lo más inteligente que podemos hacer con nuestro dinero no es tratar de adivinar el futuro, sino prepararnos para cualquier posible escenario. 1. Ten un margen de seguridad financiero. La clave de una buena estrategia financiera no es solo maximizar ganancias, sino tener un colchón para los momentos difíciles. Siempre habrá crisis, emergencias o situaciones inesperadas. Tener un fondo de emergencia es una de las mejores formas de protegernos contra la incertidumbre. 2. No apuestes todo a una sola estrategia. Muchos inversionistas pierden todo porque apuestan su dinero en una sola dirección, una acción, un negocio o una oportunidad. Pero cuando lo inesperado sucede, lo pierden todo. Diversificar nuestras inversiones y fuentes de ingreso es esencial para protegernos de lo impredecible. 3. Mantente flexible. En lugar de aferrarte a un plan rígido, adáptate a los cambios. La gente más exitosa no es la que tiene la estrategia perfecta, sino la que sabe ajustarse cuando el mundo cambia. 4. Sé paciente. Las sorpresas pueden ser negativas o positivas. A largo plazo, la historia ha demostrado que la economía sigue creciendo a pesar de los altibajos. Mantener una visión a largo plazo nos ayuda a superar los momentos difíciles sin tomar decisiones impulsivas. Conclusión. La lección más importante de este capítulo es que no podemos predecir el futuro, pero sí podemos prepararnos para lo inesperado. El dinero es impredecible. La economía siempre nos sorprenderá. En lugar de tratar de adivinar lo que pasará, debemos asegurarnos de que nuestras finanzas sean lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier cambio. Los más exitosos no son los que siempre tienen razón en sus predicciones, sino los que tienen la capacidad de adaptarse cuando las sorpresas aparecen. El capítulo 13 de la psicología del dinero, titulado La mayor ganancia es evitar errores, nos muestra que la clave para construir riqueza no siempre está en tomar grandes riesgos, sino en minimizar los errores. Muchas personas buscan constantemente estrategias para ganar más dinero, pero ignoran que evitar grandes pérdidas puede ser la mejor forma de asegurar su éxito financiero. En la historia de las finanzas hay innumerables ejemplos de personas que alcanzaron la cima solo para perderlo todo en un instante por una mala decisión. Desde inversionistas que apostaron todo a una sola empresa hasta celebridades y deportistas que dilapidaron fortunas enteras sin pensar en el futuro. Uno de los grandes errores que cometen las personas es asumir que el éxito financiero depende de tomar grandes riesgos. Sin embargo, los mejores inversionistas del mundo no se enfocan en encontrar la inversión perfecta, sino en protegerse de errores catastróficos. Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos de la historia, tiene dos reglas simples para el dinero. La primera es nunca perder dinero, y la segunda, nunca olvidar la primera regla. Para Buffett, el secreto de la riqueza no está en hacer apuestas espectaculares, sino en evitar errores que puedan borrar años de esfuerzo. El problema de muchos es que buscan la ganancia inmediata sin evaluar los riesgos. Invierten en tendencias sin entender cómo funcionan, se endeudan sin medir las consecuencias y toman decisiones basadas en emociones en lugar de lógica. Uno de los mayores peligros en las finanzas es la impulsividad.
Cuando los mercados están en alza, las personas sienten la presión de comprar para no quedarse fuera. Pero cuando hay una caída, el pánico los hace vender en el peor momento posible. Este ciclo de miedo y codicia destruye más riqueza que cualquier crisis económica. Para evitar estos errores, es fundamental seguir ciertos principios. Primero, nunca inviertas en algo que no entiendes. Si no puedes explicar en pocas palabras cómo funciona una inversión, significa que estás asumiendo un riesgo innecesario. Segundo, diversifica. Apostar todo tu dinero en una sola inversión es una receta para el desastre. La historia está llena de compañías que parecían invencibles y terminaron en quiebra. Tercero, siempre ten un fondo de emergencia. Muchas personas viven al límite, sin un colchón financiero para enfrentar imprevistos. Cuando surge una crisis, se ven obligados a endeudarse o vender activos en el peor momento posible. Otro error común es depender de predicciones financieras. Nadie puede prever el futuro con certeza, y aquellos que intentan hacerlo a menudo fallan. Los mercados son volátiles y cualquier evento inesperado puede cambiar las reglas del juego. En lugar de tratar de predecir lo que pasará, es mejor enfocarse en lo que se puede controlar, ahorrar, invertir a largo plazo y evitar decisiones impulsivas. La mentalidad correcta para el éxito financiero no es buscar constantemente la próxima gran oportunidad, sino asegurarse de que las malas decisiones no destruyan lo que ya se ha construido. Esto significa ser prudente, evitar la deuda innecesaria, tomar decisiones basadas en datos y no en emociones, y entender que el camino hacia la riqueza no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Al final, la mejor estrategia financiera es simple: minimizar las pérdidas, evitar errores costosos y dejar que el tiempo haga su trabajo. La acumulación de riqueza no es cuestión de encontrar oportunidades milagrosas, sino de mantener una disciplina constante y protegerse de los riesgos innecesarios. El capítulo 14 de la psicología del dinero, titulado Nunca es tan bueno ni tan malo como parece, nos enseña una de las verdades más importantes sobre el dinero y la vida: nuestra percepción de los eventos financieros suele estar distorsionada. Cuando las cosas van bien, tendemos a pensar que siempre seguirán así, y cuando las cosas van mal, sentimos que nunca mejorarán. Pero la realidad es que ni el éxito ni el fracaso son permanentes. En el mundo de las inversiones y las finanzas personales, las personas suelen caer en la trampa de la euforia y el pánico. Cuando el mercado está en auge, la gente asume que continuará creciendo indefinidamente y toma decisiones arriesgadas, como invertir sin un plan o asumir demasiada deuda. En contraste, cuando el mercado cae, el miedo se apodera de ellos, creen que todo está perdido y venden en el peor momento posible. Este ciclo de emociones es una de las razones por las que muchas personas no logran construir riqueza a largo plazo. Un ejemplo de esta mentalidad lo podemos ver en las burbujas financieras. En los años 90, la burbuja de las empresas tecnológicas hizo que muchas personas creyeran que cualquier acción relacionada con Internet era una inversión segura. La euforia llevó a precios irracionales y muchos invirtieron sin entender en qué estaban poniendo su dinero. Cuando la burbuja explotó, la desesperación hizo que muchos vendieran en pérdidas. Lo mismo ocurrió en la crisis financiera de 2008. Durante los años previos, la gente pensaba que el mercado inmobiliario siempre subiría, pero cuando colapsó, la desesperación los llevó a tomar decisiones impulsivas. La clave para evitar caer en esta trampa es entender que tanto los buenos tiempos como los malos tiempos son temporales. La historia demuestra que los mercados tienen ciclos de crecimiento y caída, y que la economía siempre encuentra una forma de recuperarse. Los inversionistas más exitosos no se dejan llevar por la emoción del momento. En lugar de reaccionar al caos, tienen la disciplina de mantenerse firmes en su estrategia. Otro aspecto importante de este principio es entender que las apariencias pueden ser engañosas. A menudo, admiramos a personas que parecen tener éxito financiero basándonos en lo que muestran externamente: autos lujosos, casas enormes, un estilo de vida extravagante. Pero lo que no vemos es su estado financiero real. Muchas veces, ese lujo es financiado con deuda, y detrás de la imagen de riqueza hay una realidad de estrés y problemas económicos. La verdadera estabilidad financiera no se mide por la apariencia de riqueza, sino por la capacidad de mantenerla a largo plazo. La mejor manera de protegerse de estos altibajos es desarrollar una mentalidad equilibrada.
Esto significa no dejarse llevar por la euforia en los buenos tiempos ni por el miedo en los momentos difíciles. También implica tomar decisiones financieras basadas en principios sólidos en lugar de emociones. Ahorrar consistentemente, invertir a largo plazo y evitar deudas innecesarias son estrategias mucho más efectivas que tratar de predecir el mercado o buscar ganancias rápidas. En conclusión, nunca es tan bueno ni tan malo como parece. La estabilidad financiera no viene de intentar adivinar el futuro, sino de desarrollar una mentalidad resiliente y una estrategia de inversión disciplinada. La paciencia, la consistencia y la capacidad de no reaccionar impulsivamente son los verdaderos secretos para el éxito financiero. El capítulo 15 de la psicología del dinero, titulado Nada es gratis, nos muestra una verdad fundamental sobre el éxito financiero: todo tiene un precio. Sin embargo, a diferencia de los bienes materiales, en el mundo del dinero el precio que pagamos no siempre es evidente. En lugar de un costo visible, muchas veces el precio de la riqueza, el éxito o la estabilidad financiera se paga con incertidumbre, dudas, ansiedad y sacrificios a largo plazo. La mayoría de las personas quieren obtener grandes retornos en sus inversiones sin asumir riesgos, o buscan construir riqueza sin enfrentar incomodidades. Pero en las finanzas, como en la vida, no hay almuerzos gratis. Si quieres grandes recompensas, tienes que estar dispuesto a pagar el precio, y en el mundo de las inversiones, ese precio se llama volatilidad e incertidumbre. Tomemos como ejemplo el mercado de valores. Muchas personas sueñan con obtener grandes ganancias invirtiendo en acciones, pero cuando ven que los precios bajan, entran en pánico y venden. No entienden que la volatilidad es el precio que se paga por los altos retornos a largo plazo. Los inversionistas exitosos aceptan la incertidumbre como parte del juego, porque saben que en el largo plazo el mercado tiende a subir. Warren Buffett lo explica de manera simple: si no estás dispuesto a ver caer tu inversión en un 50% sin entrar en pánico, no deberías estar en el mercado de valores. Lo mismo ocurre con el ahorro. Guardar dinero implica sacrificar el placer inmediato por un beneficio futuro. Mientras que algunos gastan sin control para obtener satisfacción instantánea, otros aceptan la incomodidad del sacrificio para construir estabilidad financiera. Este es el precio del ahorro: renunciar a ciertos lujos hoy para garantizar tranquilidad mañana. La clave para manejar este costo invisible es cambiar nuestra mentalidad. En lugar de ver la volatilidad como un problema, debemos verla como el boleto de entrada a las inversiones. En lugar de ver el ahorro como una privación, debemos verlo como la compra de nuestra libertad futura. Cuando aceptamos el precio del éxito financiero en lugar de resistirlo, es más fácil mantenernos en el camino correcto. Muchas personas buscan evitar este costo de diferentes maneras. Algunos intentan encontrar inversiones sin riesgo que prometan altos retornos, lo que casi siempre termina en estafas. Otros buscan atajos, creyendo que pueden enriquecerse rápidamente sin enfrentar dificultades. Pero la realidad es que no hay forma de evitar pagar el precio. Intentar escapar del costo solo lleva a tomar decisiones impulsivas que resultan en pérdidas mayores. La diferencia entre quienes logran la libertad financiera y quienes no está en la suerte o en encontrar la inversión perfecta. Está en la disposición a aceptar el precio que hay que pagar. Los que entienden esto no se desaniman por las caídas del mercado, no abandonan sus planes de ahorro por tentaciones momentáneas y no buscan caminos fáciles que solo llevan a la ruina. Al final, el dinero es como cualquier otra área de la vida: si quieres algo valioso, debes estar dispuesto a pagar el precio. Y la mejor forma de hacerlo es cambiar tu percepción de ese costo. No lo veas como un castigo, sino como la inversión necesaria para obtener la recompensa que deseas. La paciencia, la disciplina y la resistencia a la incertidumbre son el verdadero costo de la riqueza. La pregunta no es si vale la pena pagar ese precio, sino si estás dispuesto a hacerlo. El capítulo 16 de la psicología del dinero, titulado Uno en un millón, nos habla de una lección crucial sobre la acumulación de riqueza y el verdadero éxito financiero. El dinero no se trata solo de cuánto puedes ganar, sino de cuánto puedes mantener. En otras palabras, la riqueza no es una función de ingresos elevados, sino de la capacidad de evitar errores que destruyan tu progreso. A lo largo de la historia, hemos visto cómo personas con enormes fortunas las han perdido por una sola mala decisión.
Desde empresarios exitosos hasta inversionistas brillantes, muchos han cometido el error de asumir que su éxito es invulnerable, lo que los lleva a tomar riesgos innecesarios o a subestimar la posibilidad de un desastre. La verdadera habilidad en las finanzas no es solo hacer crecer el dinero, sino evitar que se esfume. Un ejemplo claro de esto es la historia de Jesse Livermore, uno de los traders más famosos de principios del siglo XX. Livermore acumuló enormes fortunas en Wall Street, pero perdió todo por no saber cuándo detenerse. Ganó millones durante la crisis de 1929, pero en lugar de retirarse con su fortuna asegurada, continuó arriesgando más de lo necesario hasta que terminó en bancarrota. Su historia nos recuerda que el éxito financiero no es solo cuestión de inteligencia o habilidad, sino también de autocontrol y prudencia. Morgan Housel nos explica que la clave para mantener la riqueza es la humildad. Las personas que piensan que siempre estarán en la cima tienden a tomar decisiones peligrosas, mientras que aquellos que reconocen que la incertidumbre es parte del juego toman precauciones para protegerse. Por eso, el concepto de 1 en 1.000.000 se refiere a esas pocas personas que logran mantener su fortuna a lo largo del tiempo, no porque sean las más inteligentes, sino porque entienden el valor de la moderación. La moderación en las finanzas significa resistir la tentación de hacer apuestas demasiado grandes, evitar deudas innecesarias y siempre tener un margen de seguridad. Muchas personas caen en la trampa de creer que el éxito financiero significa siempre ganar más, pero la realidad es que el éxito verdadero viene de evitar grandes errores. Como dice el autor, evitar la ruina financiera es más importante que maximizar las ganancias. Este principio también se aplica a las inversiones. Muchos inversionistas buscan obtener el mayor rendimiento posible, sin darse cuenta de que lo más importante es la resistencia a largo plazo. En lugar de arriesgar todo en una oportunidad que parece prometedora, los inversionistas exitosos diversifican, ahorran y se preparan para los momentos difíciles. El problema es que el ego a menudo interfiere con la toma de decisiones financieras. Cuando alguien empieza a ganar dinero, es fácil caer en la ilusión de que siempre será así. Esto lleva a decisiones impulsivas, como invertir en activos altamente especulativos, comprar cosas que no se pueden costear o asumir más riesgos de los necesarios. Sin embargo, la historia nos muestra que incluso los más ricos pueden perderlo todo si no tienen una estrategia de preservación de capital. La clave para convertirse en 1 en 1.000.000 en el mundo financiero no es solo saber cómo hacer dinero, sino saber cómo mantenerlo. Para lograrlo, es fundamental adoptar una mentalidad de largo plazo, evitar la arrogancia y siempre tener un plan de respaldo. En lugar de enfocarse únicamente en el crecimiento, también debemos preocuparnos por la estabilidad y la seguridad financiera. En conclusión, la riqueza no es un destino, sino un proceso de gestión constante. Aquellos que logran mantener su dinero a lo largo del tiempo no son los que tomaron los mayores riesgos o hicieron las apuestas más audaces, sino los que tuvieron la paciencia, la disciplina y la humildad para evitar errores fatales. Ser 1 en 1.000.000 significa entender que, en las finanzas, la verdadera victoria es la supervivencia a largo plazo. El capítulo 17 de la psicología del dinero, titulado La seducción del pesimismo, nos habla de un fenómeno curioso en el mundo de las finanzas. Las personas tienden a creer más en las malas noticias que en las buenas. El pesimismo es seductor porque suena más inteligente, más sofisticado y más realista, mientras que el optimismo a menudo parece ingenuo o poco fundamentado. Cuando alguien dice que la economía está al borde del colapso, que la bolsa se va a desplomar o que una crisis financiera es inminente, la gente tiende a prestarle más atención que cuando alguien dice que las cosas mejorarán. Esto sucede porque nuestro cerebro está programado para detectar peligros y priorizar la supervivencia. Desde tiempos ancestrales, los seres humanos han aprendido a prestar más atención a las amenazas que a las oportunidades. El problema con esta mentalidad es que, en el largo plazo, la historia nos demuestra que el mundo tiende a mejorar. A pesar de crisis, guerras y recesiones, la economía global ha seguido creciendo durante siglos. Si solo nos enfocáramos en los momentos de crisis y dejáramos que el miedo dominara nuestras decisiones, nunca invertiríamos, nunca tomaríamos riesgos y nunca construiríamos riqueza. Un ejemplo claro de esto ocurrió en la crisis financiera de 2008. Muchos inversionistas vendieron sus acciones por miedo a que el mercado nunca se recuperara. Pero quienes mantuvieron la calma y pensaron a largo plazo,
terminaron viendo cómo el mercado no solo se recuperó, sino que alcanzó nuevos máximos históricos en los años siguientes. Housel menciona que el pesimismo también es atractivo porque los eventos negativos tienden a ocurrir de manera rápida y dramática, mientras que el progreso es lento y casi imperceptible. Una caída en la bolsa puede suceder en un solo día, pero una recuperación toma meses o años. Una crisis económica puede estallar de la noche a la mañana, pero la construcción de riqueza y estabilidad financiera lleva décadas. Como resultado, las personas tienden a enfocarse más en lo inmediato y menos en el panorama general. Esto tiene implicaciones profundas en la toma de decisiones financieras. Si vivimos con miedo constante a una crisis, podemos terminar perdiendo oportunidades importantes. Si creemos que todo está condenado al fracaso, podríamos dejar de invertir, de ahorrar o de tomar decisiones estratégicas que nos beneficien en el largo plazo. El autor nos recuerda que ser optimista no significa ignorar los riesgos, sino reconocer que el progreso es la tendencia natural de la humanidad. La innovación, el crecimiento económico y la resiliencia de los mercados han demostrado una y otra vez que, aunque hay momentos difíciles, el mundo sigue avanzando. La clave es encontrar un equilibrio entre el optimismo racional y la preparación para los desafíos. Un inversionista sabio no ignora los riesgos, pero tampoco vive paralizado por el miedo. Sabe que las crisis son inevitables, pero que la recuperación también lo es. En conclusión, la seducción del pesimismo puede hacer que muchas personas tomen malas decisiones financieras basadas en el miedo. Pero la historia nos enseña que, aunque las caídas y las crisis son parte del proceso, el crecimiento y la recuperación siempre terminan predominando. Aquellos que entienden esto y actúan con una visión de largo plazo son los que realmente logran construir riqueza y estabilidad. El capítulo 18 de la psicología del dinero, titulado Cuando creer en algo es más importante que si es verdad, nos habla de un concepto fascinante. En el mundo de las finanzas, la percepción muchas veces importa más que la realidad objetiva. La forma en que las personas interpretan la información financiera, los mercados y la economía puede tener más impacto en sus decisiones que los hechos concretos. Morgan Housel nos explica que cada persona ve el mundo financiero a través del lente de su propia experiencia. Dos personas pueden ver los mismos datos y llegar a conclusiones completamente diferentes dependiendo de su historia, su educación y su relación con el dinero. Por ejemplo, alguien que creció en tiempos de crisis económica puede ser más propenso a la aversión al riesgo, mientras que alguien que solo ha vivido en épocas de crecimiento puede ser más optimista y tomar más riesgos. Este fenómeno también se observa en la bolsa de valores. No siempre son los fundamentos económicos los que impulsan los precios de las acciones, sino las creencias colectivas de los inversionistas. Si suficientes personas creen que una empresa tiene un futuro brillante, comprarán sus acciones, elevando su precio, sin importar si la empresa realmente es tan sólida como se percibe. Lo mismo ocurre en momentos de pánico. Si la gente cree que se acerca una crisis, venderán sus activos, causando una caída, incluso si la economía sigue relativamente estable. Un caso famoso de esto es la burbuja de las .com a finales de los años 90. Miles de inversionistas creían que cualquier empresa relacionada con Internet sería un éxito garantizado, lo que llevó a valoraciones infladas y una euforia descontrolada. Eventualmente, la burbuja estalló y muchas empresas colapsaron, pero mientras la creencia colectiva se mantuvo, los precios siguieron subiendo. Housel menciona que las narrativas son herramientas poderosas en el mundo financiero. La gente toma decisiones no solo en base a datos fríos, sino a historias que los convencen. Es por eso que los medios de comunicación, los analistas y los influencers financieros pueden tener un impacto tan grande en los mercados. Sus palabras moldean la forma en que las personas perciben el dinero y las inversiones. Pero este efecto no solo aplica a las inversiones, sino también a las finanzas personales. Muchas personas manejan su dinero de acuerdo con creencias arraigadas que han heredado de su familia, su cultura o su entorno. Algunas personas creen que el dinero es algo escaso y difícil de conseguir, por lo que adoptan una mentalidad de escasez y evitan cualquier riesgo. Otros creen que el dinero fluye fácilmente y están dispuestos a invertir y emprender sin miedo. Ninguna de estas creencias es completamente cierta o falsa, pero la forma en que una persona las adopta puede determinar su éxito financiero. El punto clave de este capítulo es que no siempre importa si algo es objetivamente cierto,
Lo que realmente importa es si suficientes personas creen que es cierto. En el mundo financiero, las percepciones pueden moldear realidades, crear oportunidades o destruir fortunas. La clave para tomar buenas decisiones económicas no es solo analizar los números, sino también entender cómo las creencias, tanto propias como colectivas, afectan el comportamiento del mercado y las finanzas personales. En conclusión, las finanzas no son solo una ciencia, sino también una psicología. Comprender cómo las personas piensan, qué creen y cómo esas creencias afectan sus decisiones puede ser más valioso que cualquier análisis técnico o fórmula matemática. Aquellos que logran ver más allá de los datos y entienden el poder de la percepción tienen una ventaja estratégica en el mundo del dinero. El capítulo 19 de la psicología del dinero, titulado Nada es gratis, profundiza en una verdad ineludible del mundo financiero. Todo tiene un precio, incluso cuando no es evidente de inmediato. En este capítulo, Morgan Housel explica que en el ámbito de las inversiones y la construcción de riqueza, siempre hay un costo a pagar, pero este costo no siempre es obvio en términos monetarios. Muchas veces, el precio real es la incertidumbre, la volatilidad, la duda y el miedo. Uno de los errores más comunes que cometen los inversionistas es creer que pueden obtener grandes rendimientos sin pagar ningún precio. Buscan estrategias seguras que prometen altos retornos sin riesgos, pero en realidad, tales estrategias no existen. La verdadera riqueza se construye a largo plazo, y el precio que se debe pagar por ello es la paciencia y la tolerancia a la incertidumbre. Housel utiliza la metáfora de un boleto de entrada a un parque de diversiones. Si quieres disfrutar de las atracciones, debes pagar el boleto. En el mundo financiero, si quieres las recompensas de la inversión, debes pagar el precio del riesgo y la volatilidad. Pero muchas personas, en cuanto ven caídas en el mercado, quieren huir y vender sus activos porque creen que han perdido dinero. En realidad, esas caídas son el precio de entrada para el crecimiento financiero. El autor menciona que el mercado de valores es un ejemplo perfecto de esto. Aunque históricamente ha generado retornos positivos a largo plazo, en el corto plazo está lleno de altibajos. Muchos inversionistas novatos entran en pánico cuando el mercado cae y venden sus acciones en el peor momento, perdiendo oportunidades de recuperación. Pero los inversionistas que entienden que la volatilidad es el precio a pagar por las ganancias a largo plazo, son los que terminan obteniendo los mayores beneficios. Otro punto clave que resalta Housel es que en cualquier ámbito de la vida, no solo en las inversiones, hay costos ocultos. Los emprendedores deben soportar años de incertidumbre antes de ver el éxito. Los atletas de élite pagan el precio del sacrificio, la disciplina y el esfuerzo constante. Los estudiantes que buscan educación de calidad deben invertir tiempo y recursos antes de ver los frutos de su aprendizaje. El problema es que muchas personas quieren evitar pagar estos precios. Buscan atajos, fórmulas mágicas o esquemas rápidos de enriquecimiento. Sin embargo, la historia demuestra que quienes logran construir riqueza de manera sostenible son aquellos que aceptan que el costo es parte del proceso. Una gran lección de este capítulo es que el precio que pagamos en finanzas no siempre es evidente. No se ve reflejado en una factura o en un estado de cuenta, pero está ahí en forma de incertidumbre, estrés y paciencia. La clave es aprender a aceptarlo y no huir de él. En conclusión, nada en el mundo de las finanzas es realmente gratis. La inversión, el emprendimiento y la acumulación de riqueza requieren sacrificios y tolerancia al riesgo. Quienes entienden esto y están dispuestos a pagar el precio son los que terminan construyendo estabilidad y éxito financiero a largo plazo. El capítulo 20 de la psicología del dinero, titulado Confesiones, es una reflexión personal de Morgan Housel sobre sus propias experiencias, errores y aprendizajes en el mundo de las finanzas. A diferencia de los capítulos anteriores, donde analiza principios universales sobre el dinero, en este último capítulo el autor adopta un tono más personal y honesto, compartiendo cómo ha aplicado, y a veces fallado en aplicar, sus propias enseñanzas. Housel comienza reconociendo que, a pesar de haber estudiado finanzas y trabajado en el sector durante años, no siempre ha tomado las mejores decisiones con su dinero. No porque le falte conocimiento, sino porque, como todos los seres humanos, es propenso a las emociones, las creencias y los sesgos psicológicos que afectan la toma de decisiones.
Esta confesión es crucial porque demuestra que incluso los expertos en finanzas son vulnerables a los mismos errores que cualquier otra persona. Uno de los principales puntos que destaca es que no intenta maximizar cada centavo de sus inversiones. En lugar de eso, se enfoca en la seguridad, la estabilidad y la tranquilidad financiera. Prefiere tomar decisiones que le permitan dormir bien por la noche en lugar de perseguir el máximo rendimiento posible. Aquí refuerza la idea de que el dinero no se trata solo de números, sino de cómo nos hace sentir. No siempre se trata de lograr el máximo retorno financiero, sino de encontrar un equilibrio entre crecimiento y paz mental. El autor también menciona que su estrategia financiera es deliberadamente simple. No intenta predecir el mercado, no sigue tendencias de inversión complicadas y no se obsesiona con obtener cada pequeña ventaja. En cambio, se enfoca en principios básicos como el ahorro constante, la inversión a largo plazo y la paciencia. Esta filosofía resuena con muchas de las lecciones previas del libro. La riqueza no se trata solo de inteligencia financiera, sino de comportamiento y disciplina. Otro aspecto que Housel confiesa es que reconoce la importancia de la suerte en la vida financiera. Si bien el esfuerzo, la disciplina y la educación son fundamentales, hay factores fuera de nuestro control que influyen en el éxito financiero de cada persona. Nacer en un determinado país, en una determinada familia o en una determinada época puede marcar la diferencia en las oportunidades que alguien tiene para generar riqueza. Aceptar este hecho no significa rendirse, sino ser consciente de que no todo en la vida financiera es predecible o controlable. Finalmente, el autor concluye el libro con una reflexión sobre la verdadera finalidad del dinero. Para él, la riqueza no es solo un medio para comprar cosas, sino una herramienta para ganar libertad, tranquilidad y control sobre el propio tiempo. La independencia financiera, más que cualquier cifra en una cuenta bancaria, es el verdadero objetivo que todos deberían perseguir. El capítulo cierra con una invitación a los lectores a reflexionar sobre su propia relación con el dinero. No hay una única estrategia correcta para manejar las finanzas. Cada persona debe encontrar un enfoque que se alinee con sus valores, su personalidad y sus objetivos de vida. En conclusión, La psicología del dinero no es un libro sobre fórmulas mágicas para hacerse rico, sino sobre cómo nuestras emociones, creencias y hábitos influyen en nuestra relación con el dinero. Entender estos principios puede ayudarnos a tomar mejores decisiones financieras y, en última instancia, a vivir una vida más libre y plena. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la psicología del dinero de Morgan Housel. Espero que cada capítulo te haya brindado valiosas lecciones sobre cómo pensar, actuar y tomar mejores decisiones con tu dinero. Recuerda que la verdadera riqueza no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo gestionas tus emociones, hábitos y decisiones financieras a lo largo del tiempo. Si este audiolibro te ha sido útil, te invito a que nos apoyes suscribiéndote al canal, activando las notificaciones y dejando tu comentario sobre qué aprendizaje te ha impactado más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de valor para ti. Comparte este audiolibro con alguien que creas que lo necesita y juntos construyamos una mentalidad financiera más fuerte. Nos vemos en el próximo contenido, donde seguiremos explorando ideas y estrategias que pueden transformar tu relación con el dinero y tu vida. Hasta la próxima.